Bienvenidos, bienvenidas, queridas televidentes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Actualidad, análisis de la actualidad a la luz de la Biblia, la poderosa, cristalina, pertinente palabra de Dios. Este es un programa de análisis, no es un programa informativo. Resume hechos obtenidos del buen trabajo de medios de comunicación, generalmente nacionales, y cuando vengan de otras fuentes de medios de comunicación ecuatorianos, locales, regionales, bienvenidos. Pero tomamos información muy relevante en el plano nacional principalmente, pero también a veces en el plano internacional, para hacer una exposición de cosas y principios que generalmente Juan Pueblo no los penetra, no entra más adentro y por lo tanto es necesario que todos tengamos esta propuesta que se propone este programa, esta propuesta de meditación. Aquí no somos jueces, no somos filósofos, no, absolutamente. Somos simplemente ciudadanos que queremos reflexionar lo mismo que en nuestras meditaciones a la luz de la preciosa, pertinente y siempre digo cristalina palabra de Dios. Dios nos pone a reflexionar a través de nuestra experiencia, del conocimiento y del estudio, obviamente. Pues aquí no es una labor de improvisados. Tenemos una pléyade de noticias, una pléyade interesante de noticias, y la primera de ellas nos viene del ámbito internacional y queremos proyectarla a una reflexión muy profunda también para Ecuador. Cortesía de Ecoavisa, vean ustedes lo que la Asamblea Nacional Francesa en días pasados, hace muy pocos días, resolvió y estableció como un régimen para la nación de la Quinta República Francesa. Adopción 780. Los legisladores franceses aprobaron este lunes un proyecto de ley que consagrará el aborto como una libertad garantizada en la Constitución. En una sesión conjunta excepcional del Parlamento, convocada en el Palacio de Versalles, la modificación de la Carta Magna fue aprobada por 780 votos y solo tuvo 72 en contra. Los parlamentarios aplaudieron el resultado mientras una multitud de activistas celebró en las calles de París. El derecho al aborto goza de un amplio apoyo en la mayor parte del espectro político francés y es legal desde 1975. Garantizarlo explícitamente en la Constitución surgió en 2022, luego de que en Estados Unidos la Corte Suprema dejara de reconocerlo. En Francia es legal interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas y el país es ahora el primero del mundo en blindarlo constitucionalmente. La ley será promulgada por el presidente Emmanuel Macron en un acto público el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. Y precisamente el Día de la Mujer van a hacer fanfarria, en francés fanfare. Precisamente el Día de la Mujer, hablando en francés, ils vont faire fanfare, van a hacer alaraca y van a presentar una reforma constitucional aprobada por 780 votos a favor, apenas 72 en contra, que consagra como un privilegio constitucional, o sea, en la esencia de la mente, del alma de la legislación de Francia, se consagra un supuesto derecho a matar a niños inocentes. Yo me eduqué en Francia, tengo tantos recuerdos hermosos de mi educación, por ejemplo, en la Universidad Católica del Oeste, la Université Catholique de l'Ouest, Angers, en la linda ciudad de Angers, en Francia, en donde tuve cosas, aprendí tanto, pero tanto. En algún momento me quiero referir a algo que conocí antes de ser cristiano a propósito del Apocalipsis, de ese libro de la Biblia, y que yo lo expectaba en toda esa enorme secuencia de tapices que sobre el Apocalipsis está en el antiquísimo castillo de Angers, Francia, y que solamente lo vine a comprender cuando yo veía esos tapices, no entendía nada, y solamente lo comprendí cuando leí el Apocalipsis. Y ese libro que antes para mí, antes de ser cristiano, era algo así como un oprobio, el susto, la destrucción, el fin del mundo, comprendí que era uno de los libros más hermosos y esperanzadores que hay en la Biblia.
Y sobre todo un detalle en esos tapices, pero haremos una emisión a propósito de aquello. Pues en ese país en donde viví, me eduqué, en donde después me desempeñé como diplomático, tantos y tan maravillosos recuerdos a propósito de eso, pero hoy en francés puedo decirles, y se los traduzco en español, puedo decirles a los 780 legisladores de la Asamblea Nacional Francesa: j'ai honte de vous, monsieur, madame, les législateurs français. Tengo vergüenza de ustedes, señores y señoras legisladoras de Francia. ¿Saben ustedes por qué? Porque mientras en la política internacional, de un lado, Francia dice que defiende a Ucrania para que frente al ataque alevoso, cobarde, lo que sea, tantos epítetos que se han dado, frente al ataque de Rusia, ellos salen en defensa de Ucrania, y no está mal. Cuando hay que defender lo que corresponde hacerse. Pero por un lado defienden al extranjero y matan a los bebés de ese país. Reitero, j'ai honte, tengo vergüenza de un país que otrora también dijo liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Y sus revolucionarios que cacarearon tanta maravilla, libertad, igualdad, fraternidad, se convirtieron en unos sanguinarios de sí mismos que hoy, y uniendo conceptos, recordé una frase que se la cantaron a Robespierre, el revolucionario que hablaba de fraternidad, igualdad, libertad y todo, y que se convirtió en un sanguinario que mandaba la guillotina, no importa si a sus propios compañeros. En la Asamblea Nacional se levantó un diputado y le gritaron a Robespierre, el sanguinario, le gritaron: Robespierre, la sangre de Danton te ahoga ahora. Pocas horas después, Robespierre terminó también en la guillotina, porque todo lo que se siembra igual se cosecha. Un poeta ecuatoriano del siglo pasado, viendo ese monumento mundial, porque no es solamente francés, es de evocación mundial, la Torre Eiffel, como algunos lo dicen. Cuando se ve, este poeta ecuatoriano, cuando vio y notó ese paralelismo entre la forma de la torre y la letra A mayúscula, compuso una poesía y le dijo: primera letra del alfabeto cósmico, hablando de la Torre Eiffel. Tantas cosas hermosas y buenas que ese país y esa parte de la civilización occidental, Francia, ha hecho, pero es una vergüenza que sus catedrales hayan quedado para el turismo, no para la fe, que sus lugares de devoción hayan quedado desiertos y algunos de ellos semidestruidos, como el incendio de la Catedral de Notre Dame de París hace un par de años, han quedado para el turismo, no para el culto, porque olvidaron a un Dios. Y vamos a ver en pantalla 2 versículos perfectamente aplicables. Olvidaron de un Dios que en Éxodo capítulo 20, versículo 22, hablando Dios, dijo: Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios dice: vosotros, ustedes hombres, han visto que yo he hablado con ustedes desde el cielo. Y ahí viene algo que Dios enseñó a todos los hombres de todas las latitudes, de todas las épocas de la historia. Y está en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Y es terminante. 2 palabras que señalan el delito que se ha cometido en Francia, en Ecuador y en otros países del mundo. No matarás. Punto. No matarás. Y todo aquel que mate a un ser humano rendirá cuentas a Dios. Porque la sangre de los justos, de los inocentes, clama a Dios desde la tierra. Tardará siglos. Los griegos tenían, y concretamente los poderosos espartanos, el símbolo de los soldados perfectos de la historia antigua. En Esparta se cogía a los niños recién nacidos, se los examinaba y si tenían algún defecto, subían los sacerdotes y sabios de Esparta, subían a la roca Tarpeia, cogían al niño y lo despeñaban y lo mataban, porque en Esparta no podía haber gente imperfecta. Todos tenían que ser perfectos en el sentido físico. ¿Cuánto duró? ¿Alguien conoce un país actual que se llame Esparta?
Nada, desaparecieron. ¿Saben por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo se cosecha. Y así, aquí también, en América Latina, las antiguas civilizaciones, ¿qué hacían con sus niños? Los arrojaban al fuego, igual que en Israel. Las costumbres de ofrecer a los dioses sacrificios de niños, como diciendo, te entrego Dios, falso con minúscula, te entrego lo mejor que tengo, mi hijo. Y los despeñaban, los quemaban vivos. ¿Qué ha quedado de esas civilizaciones? Todas han sido conquistadas. No queda nada. Esa es la sentencia que Dios pone en la historia a las civilizaciones que no entendieron el sencillo principio eterno y profundo. No matarás. Así de claro. Y Ecuador, esa también es una advertencia que Dios nos da. Dios te habló, Ecuador, y aquí, en otro gobierno, no tuvieron la entereza de poner un veto total en contra del proyecto reintentado, porque en la época de Lenín Moreno lo intentaron. Pero un hombre que no es cristiano ni militante de ninguna fe o religión en particular, pero sí es un hombre de ética, con todas sus limitaciones y todos sus errores de ser humano. Pero Lenín Moreno tuvo la valentía de poner un veto total y no permitió que se mate a inocentes aquí en el Ecuador. La sangre de los inocentes de cualquier lado del mundo donde fueron sacrificados infamemente a través de la alegría del aborto, la sangre de esos inocentes clama a Dios desde la tierra. No más comentario, porque Dios es el juez final, eterno y supremo. Cortesía de Ecuavisa, tenemos algo ya referido al margen interno, a lo interno del Ecuador. Veamos con todos ustedes lo que ocurrió recientemente en dos instituciones educativas del Ecuador. 3 denuncias de abuso sexual afectan al sistema educativo. El primero ocurrió según una denuncia que reposa en la Fiscalía en noviembre pasado durante un paseo a Punta Cana. 3 adolescentes de un colegio particular de Guayaquil violaron a su compañera de estudios. Le dieron escopolamina. Los padres acusan de negligencia a la Fiscalía porque los presuntos implicados huyeron del país. Ahora se conoció de una segunda víctima en el mismo paseo de fin de curso. La familia, según el abogado defensor, no había denunciado antes por vergüenza y para no revictimizarla. El colegio en un comunicado aseguró no haber tenido participación en ese paseo ni en su organización. La otra denuncia involucra a un colegio fiscal de Quito. Un profesor es acusado de haber violado a una niña de 5 años. Los padres de familia realizaron un plantón, manifestando su indignación contra las autoridades del plantel. La rectora me ha hecho firmar un acuerdo en el que yo no puedo hablar. El Ministerio de Educación publicó un comunicado sobre los 2 casos. Para la directora del Grupo Rescate Escolar, Sibel Martínez, estos hechos son una muestra de una descomposición social en la que hay algunos responsables. Hablamos de la familia y sus valores, hablamos de la sociedad y la protección que deben dar, ¿no es cierto? Y de igual manera del Estado. Y entonces, si es que alguna de estas 3 instituciones no hace lo que debe, los niños, niñas y adolescentes en efecto están en riesgo. El sistema educativo, según ella, tampoco ha logrado dar garantías reales, solo medidas parche, y que las autoridades priorizan otras cosas al momento de conocer denuncias de este tipo. Se ha vuelto un cliché este tema de cumplimos los protocolos cuando en la práctica no es así, o cuando en la práctica, además, para deslindar responsabilidad, los colegios, como en este caso, ¿no?, buscan disminuir la densidad del problema pidiéndole a la madre de familia que firme un documento de confidencialidad. Según información del Grupo Rescate Escolar, en 2023 se tiene registros de 5,000 denuncias de vulneraciones a estudiantes en el sistema educativo. Quiero que ustedes se fijen bien el comentario que hace esta persona entrevistada por Ecuavisa a propósito de este problema, que destaca, según ella, 3 áreas que entran en crisis y, claro, producen resultados terribles. Y esas áreas, según esa persona, serían la crisis de valores en la familia, en el sistema escolar y en el propio Estado. Frente a algo que voy a comentarlo en términos muy ponderados, a continuación, yo quiero, e hicimos una invitación precisamente a una verdadera experta, esta sí verdadera experta, máster en Derecho de Familia,
experta en tratar este tipo de temas con ética, con cordura, con ponderación, la doctora Linda Arias de Guijar, profesora de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Esto es lo que nos dijo la doctora Linda Arias a propósito de la consulta que le hicimos sobre esta nota, este problema, estos lamentables hechos ocurridos en un paseo organizado aparentemente por los padres de familia y no por la institución, en este caso SEC. Y el otro, el de la violación de una pequeña de 5 años por parte de un docente. Esto nos dijo la doctora Linda Arias. Gracias, doctor Larco, por invitarme a emitir mi opinión sobre lo que está sucediendo con nuestra juventud, nuestra adolescencia y nuestra niñez en temas de sexualidad, basados en la noticia que conocemos todos hoy en día, y es los abusos sexuales cometidos en uno de los colegios, que han dado pie y han dado paso para que también se denuncien abusos sexuales que han existido en otras escuelas, en un número mejor de no considerarlo, porque eso es agresivo para la sociedad. Hoy en día debemos entender que este es el resultado de la hipersexualización que se ha dado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los educadores sexuales en todo este tema de transversalidad de género, en todo este tema de libertad, de apropiación del cuerpo, nos han hecho creer a nosotros que inclusive los padres no tenemos derecho de opinar sobre cómo cada uno de ellos quiere vivir la sexualidad. Tenemos una resolución de la Corte Constitucional en donde se nos limita la patria potestad en los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Y aquí un paréntesis: me admira que la gente opine pensando en que la familia es la que no funciona, cuando son algunas organizaciones sociales, no son actores en todo este manejar las causas en la Corte Constitucional a fin de que se promiscuya a toda la sociedad, especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy en día nuestros jóvenes ya no están pensando sino ¿para qué sirven mis genitales? En vez de pensar ¿para qué sirven mis capacidades intelectuales? Los niños ya no saben, los jóvenes ya no saben qué quieren ser de adultos, qué quieren estudiar. Ya ahora están cuestionándose si son hombres o si son mujeres, si es que pueden tener relaciones sexuales con unos u otros sexos, entre uno o varias personas. Y eso es el resultado de estas agresiones a las niñas. Cuando quieren hacernos creer que es un problema de la pérdida de valores en la sociedad y especialmente en la familia, déjenme decirles que es un problema de cómo se ha manejado la educación tan abiertamente, tan libertinamente, fundada en un hedonismo sin medida, que ha hecho que nuestros jóvenes pierdan el norte y ahora piensen solamente en cómo desarrollar sus capacidades sexuales, sin entender las consecuencias ni los límites que esto pueda tener. Si es que yo creo que deberíamos rever un llamado de atención al Ministerio de Educación, ahora que estamos con un gobierno joven, un llamado de atención al Ministerio de la Mujer, un llamado de atención a todos los grupos de observadores de derechos, porque reveamos todo lo que hemos hecho mal. Dejar que nuestros hijos sean adoctrinados con una cultura de hedonismo no ha sido lo mejor y estamos viendo los resultados. Así es que sí, un clamor social de que reveamos cómo manejamos los temas de educación y dejemos de hablarles a los niños que ellos pueden ser transexuales, transgénero, transespecie, trans todo. Y ojo, que también tenemos un Código Orgánico de Salud que se está elaborando en la Asamblea, en el que también hay que tener cuidado de todo lo que nos van a poner. Gracias por haberme permitido dar mi opinión. Gracias a la doctora Linda Arias, experta, ella sí, catedrática de la Universidad Católica de Quito, que nos ha hablado en corto y en sencillo. Ese es el resultado, noticias como estas, en donde muchachos violan a sus propias compañeritas en la primera oportunidad que pudieron, la escopolaminaron y luego desaparecieron. Y la Fiscalía ya no tuvo tiempo de poner orden en estos eventos. Yo solamente quiero agregar algo a la doctora Linda Arias, que entre otras personas, un puñado de personas tuvo la gentileza de acompañar en una audiencia aquí en Quito, primero en la Corte Provincial de Quito y luego en la Corte Constitucional, en donde esa otra experta, la primera del reportaje, estaba del otro lado apoyando para que una pareja de padres consigan de los jueces que les autoricen
a operar y cambiar de sexo a su hijo de 9 años. 9 años. Tuve el honor, gracias a Dios, tuve el honor de estar al lado del Registro Civil Ecuatoriano y de la Procuraduría General del Estado, y juntos los tres profesionales abogados hicimos una defensa acérrima contra estas cosas. Y la experta estaba del otro lado apoyando, y ahora dice que es la falta de valores de familia. ¿Saben una cosa? Una sola palabra para todo eso: hipocresía. Nada más. No quieren que el proceso degenerativo, hipersexualizado, como lo dice la doctora Linda Arias, continúe degradando aún la seguridad física de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que hacer un mea culpa, un reconocimiento de que las cosas se dejaron ir más allá de lo correcto y comenzar a trabajar en el sentido contrario para centrar y equilibrar la percepción de todo el mundo, mayores y menores de edad, de todo el mundo, de lo que debe ser la conducta de amor y de respeto por su prójimo en estas y en todas las áreas, en todas, pero comencemos por esta, en donde, como se ve, hay cosas que se están yendo de las manos. Tenemos una tercera fuente de información muy interesante, pero antes estoy olvidando algo. Mateo, en la Biblia, Mateo capítulo 18, versículo 6. Dios, hablando a través de su palabra, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, una pedrada, un pedrón gigantesco, una roca grande, que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así determinante, así es la conclusión y la sentencia que Dios da a todos aquellos que hagan tropezar a un niño, porque los niños son el jardín favorito de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Eterno, y son el motivo de emoción y alegría en el que trabaja su Santo Espíritu. Una tercera noticia interesante, pero digna de análisis profundo. Cortesía de Teleamazonas, una primera información. Vean ustedes lo que pasó con una comisionada para un proceso de pacificación en las cárceles en la época del gobierno del expresidente Lazo. Vamos a comentar algo a ese propósito. Vamos con esta información, cortesía de Teleamazonas. Alias Fito tiene una condena por 34 años de prisión. En la cárcel de Guayaquil, en donde pagaba su pena, era el capo que mandaba incluso sobre los guardianes. Cuando supo que lo iban a trasladar a una prisión de máxima seguridad, se fugó en enero pasado, y fue cuando Ecuador sufrió una ola de amotinamientos en 6 cárceles, atentados con explosivos y la toma de un canal de televisión. En Colombia, Claudia Milena Garzón Padilla, quien se ha hecho conocer como especialista en criminología y asesora de seguridad, había logrado ser contratada por la Policía Nacional desde 2014 como instructora de los oficiales que adelantan estudios en la Escuela de Posgrados de la Policía. Un saludo para todos, soy Claudia Milena Garzón Padilla. En pesquisas de inteligencia policial de ambos países se encontró suficiente material sobre la estrecha amistad entre el macrocriminal ecuatoriano y la instructora colombiana de policías. Al parecer, la colombiana visitaba con frecuencia a alias Fito en la prisión. Unos medios de Ecuador revelaron que ella intentó ingresar de manera ilegal al reclusorio de alias Fito para celebrarle su cumpleaños como si fuera de un familiar cercano. El año pasado, la colombiana aprovechó su acceso al macrocriminal para hacerse acompañar de él en un encuentro virtual con sus alumnos, los oficiales de policía que estaban en Bogotá. Esto va para todos mis alumnos. Nos encontramos acá en Guayaquil, trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña Fito, que hace también por la transformación. Él sabe que ustedes todos son policías. Desde su celda adornada en la pared con su figura en medio de 2 fusiles, una pistola y un fajo de dólares desteñidos, además de un televisor y otros lujos, el hoy prófugo de la justicia ecuatoriana le envió un mensaje a los policías colombianos. Que a la vez que están trabajando se pueden superar, estudiar,
porque ser policía no es una profesión. El jefe de la temible banda Los Choneros de Ecuador también aprovechó para elogiar a su amiga. Ella es una excelente mujer, muy profesional, y a la vez nosotros los que estamos acá la consideramos mucho. La instructora de policías, que ha tenido contratos en la escuela de posgrados, en la DIJÍN, en la SIJÍN y el IMPEC, según se jacta en sus publicaciones, distribuye su tiempo entre los peligrosos delincuentes y los altos mandos de la policía colombiana, con quienes se toma fotografías y de quienes recibe condecoraciones. Impresionante, impresionante. El libro de Proverbios de la Biblia, en el capítulo 31, versículos 30 y 31, nos advierte, como si fuera un panorama general que viene desde hace 4.000 años, 3.000 años para ponerle más fácil, un panorama general de cómo manejar esta venta de imágenes exitosas, profesionales maravillosas, gente que hace bien a todo el mundo, así, todo poético, ¿no? Linda poesía. El libro de Proverbios, capítulo 31, nos dice lo siguiente: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Me quedo ahí por el momento. Engañosa la gracia, una hermosura vana. Ven ustedes todo el hálito que rodea a una mujer joven, exitosa, profesional, capacitadora, una noble causa, metida en la celda, parte de un proceso de pacificación de una comisión en donde sí había gente digna. Había una señora que ha trabajado durísimo para que los pandilleros cambien de vida por sus convicciones nítidas, doña Elsa Curbelo. Había un hombre bien intencionado, un hombre que todos los días en Guayaquil hace cátedra, el pastor Francisco Loor, bien intencionado. Pues a estas gentes bien intencionadas, esta sí se sumó alguien que en Colombia se consiguió contratos para dar clases y capacitar a policías. ¿Y quién era el asistente de cátedra? ¿Y desde dónde? Desde la cárcel de Guayaquil. El asistente de cátedra era, como lo dice el reportaje de Colombia, el macrocriminal ecuatoriano y prófugo. Ahí se veía cómo era la celda con plasmas. ¡Qué linda prisión!, ¿verdad? Qué bien que pasaban en la prisión, que controlaban absolutamente por la incapacidad de autoridades que hasta el día de hoy no son puestas por la Fiscalía en orden. Sí, ya hay un llamamiento a un par de ellas. Y me alegro porque la Fiscal General del Ecuador ya comienza también a actuar en ese campo. Pero resulta que el macrocriminal ecuatoriano se da el lujo de decir, y ustedes lo notaron, con su plasma atrás, con su escudo de armas, con fusiles, decorada la celda. Y claro, no vimos la cama de no sé cuántas plazas, king size, etc. Se da el lujo de decirles a los policías colombianos, estudien, prepárense, porque ser policía no es una profesión. Ay, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice la Biblia, y por eso no digo lo que se acaba de regresar de la punta de la lengua. Majadería. No es esa la que se volvió de la punta de la lengua. Majadería, hipocresía. Un macrocriminal diciendo a los policías correctos que ser policía no es una profesión. Sí lo es. Y muy digna. Y muy bien llevada. Y hay gente que ha entregado su vida por amor a esa profesión. Y esa profesión es el instrumento que dio, a través del cual dio su vida a mucha gente, para que una sociedad viva en paz, en orden. Y para que esos macrocriminales, aunque con todos los lujos, pero estén guardados en la cárcel, y dieron su vida, y siguen haciéndolo. Lo hemos reportado en este programa. Pero quiero que ustedes vean cómo la gente digna sí hace de la policía un hermoso espacio profesional, hermoso espacio familiar. Y quiero invitarles a que todos ustedes vean, por cortesía de Teleamazonas, una preciosa noticia respecto de una mujer, por el Día de la Mujer, una mujer profesional. ¡Qué hermoso detalle! Adelante.
Así empieza el día de la quiteña Alejandra Flores, mayor de la Policía Nacional. Su amor por la institución nació gracias a su padre, quien hoy es general de policía en servicio pasivo. Él fue quien la motivó a cumplir su sueño de formar parte de las filas de la Policía Nacional. Postulé para ser oficial de la policía y mire, ahora ya tengo el grado de mayor, demostrando día a día el esfuerzo y sacrificio, lo que hacemos una mujer. Los comentarios acerca del riesgo que implica la profesión, Alejandra nunca los tomó en cuenta, pues ella tenía muy clara su convicción de servir al país. Pasar de la vida civil a policial es un cambio extremo. Uno tiene que acoplarse a los horarios, a la actividad física. Alejandra también está casada con un mayor de la Policía Nacional. Ambos son padres de 2 jóvenes. Hoy ellos están en Quito, mientras Alejandra cumple con sus obligaciones en Guayaquil. Y no es la primera vez que ha tenido que separarse de su familia para cumplir con sus labores. Y ahora me tocó a mí y él está responsable de mis pequeños. Y sabemos que esto es porque nuestra vocación de servir a la ciudadanía, de brindarles el apoyo 100% a nuestra comunidad. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de viajar y ver a su familia, aprovecha cada segundo para disfrutar de tiempo de calidad. Dentro de su trayectoria de 18 años en la Policía Nacional, también formó parte de la unidad de antinarcóticos. He palpado, he vivido esta situación del narcotráfico que está existiendo mucho en nuestro país. También consiguió su título de abogada en la Universidad Nacional de Loja en 2020 y deja un mensaje por adelantado por el Día de la Mujer. Podemos demostrar en todos los ámbitos como mujer que podemos lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras decisiones. Actualmente alrededor de 11.150 mujeres forman parte de la Policía Nacional. Qué hermoso reportaje. Felicitaciones. Gracias a Teleamazonas por brindárnoslo. Esa es la profesión de policía. Aquí lo vemos en una mujer, también en los hombres. Por supuesto que sí. Como en todas las profesiones, también algunos han tropezado y han defraudado esa vocación profesional, por excepción, unos pocos. Pero la gran masa de hombres y mujeres que salen a dar la batalla, ahí está. Nuestra Alejandra Flores, mayor de policía, hija de un general de policía, amó la profesión desde niña. Su esposo, policía. ¿Qué creen ustedes que seguirán sus hijos? Estoy seguro que con el testimonio de una mujer virtuosa, estoy seguro que también anhelarán servir a su patria y a su sociedad, a su prójimo, anhelarán servir siendo también policías. El libro de Proverbios, hablando de mujeres en general, tiene elogios maravillosos. La Biblia elogia, a pesar de que en la época que fueron escritos la mujer estaba bien hacia atrás, bien detrás de los hombres. Sin embargo, Dios, porque no fue el hombre el que escribió la Biblia, el hombre mecánicamente tomaba nota, pero la inspiración venía de lo alto, en donde la mujer tiene tal lugar que inclusive el Hijo de Dios no nació engendrado y traído por carne y sangre de hombre, sí, por carne y sangre de mujer, con la intervención del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué testimonio de esa mujer que frente al dilema de, pero el día que me vean embarazada y sabiendo que yo no estoy casada, la ley dice que me van a apedrear, me van a matar a pedradas porque hice algo impropio en la pureza que debe guardar la mujer? Pero sabiendo y creyéndole al ángel, la respuesta de María fue: he aquí la esclava del Señor. Esclava, no le dijo la servidora, no le dijo el instrumento, no, dijo esclava. Me siento maravillosamente subyugada por ser tu servidora, la esclava del Señor. No tengo derecho de decir nada, no quiero tener ese derecho. Hágase en mí según tu palabra. Y tuvo el dolor de ver a su hijo clavado en la cruz, pero también tuvo la alegría de ver a su hijo victorioso ascender a los cielos, resucitado. Esa es la consideración que la Biblia tiene con la mujer. Y a propósito de que el pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer y no tuvimos una emisión
precisamente ese día. Quiero presentar un saludo muy cariñoso, evocando algunas que aquí en este canal hacen la diferencia. ¿Qué decir de Consuelito Toro Moreno, María Donoso, Janet Rivadeneira? Detrás de las cámaras son Janet Rivadeneira y Andrea Bermúdez, son literalmente unos ratoncitos de biblioteca. Se mueven por aquí, por acá, hacen las cosas, trabajan, son espectaculares y siempre con una sonrisa, con alegría. Realmente cuánto inspira el trabajo de ellas. Y hay muchas más que aquí en Asoma Visión hacen la diferencia para la gente que llega a pedir consejo, a consultar. Pero qué decir en el ámbito nacional. En el ámbito de la comunicación se me ocurre una Teresa Arboleda. No importa cuántos años, era la número 1 de las noticias del Ecuador. Jamás se le subieron los humos. Jamás. Sigue siendo una mujer sencilla, creyente, sencilla. ¿Qué decir? Estoy hablando de una persona que conozco cerca, Mariana. Mariana se sube todos los días con su esposo en la moto en la parte de atrás y van juntos a trabajar en lo que Dios les haya dado. Juntos. Dejan en bien a sus hijos en la escuela, se encargan. Y así, ¿cuántas Marianas hay en el Ecuador que salen junto con sus esposos, sus compañeros de vida, a fajarse, a traer el pan de cada día que Dios pone en la gente trabajadora y honesta? ¿Qué decir? Ejemplos hay muchos. Una María Augusta, que conocí sola, un matrimonio desastrosamente fracasado, sola con 2 niñas, y cuando estaba en la cúspide de su desastre de hogar, se encontró embarazada. Todo el mundo le dijo: aborta, aborta, aborta. ¿Cómo te vas a hacer cargo de un bebé en medio de estas circunstancias en donde tienes que salir a trabajar como sea para sostener a sus niños? Pues no abortó. Se fajó. Hoy sus hijos, uno de ellos es una de las personas que inspiran a Microsoft en los Estados Unidos. Ni más ni menos. ¿Y qué decir en el ámbito nacional? Porque no estamos tratando de poner a Diana Salazar como el ejemplo de la mujer, que lo es. Porque así como Diana Salazar en la fiscalía se la faja y se juega la vida, ¿qué decir de esas otras Marías, Teresitas? ¿Qué decir de tantas otras mujeres, Juanas Pueblo, que cogen su canastito con mote, con chicharrón, con un poco de jugo y salen a vender lo que haya, porque con eso pararán la olla del día? Por eso es que tenemos tanta admiración, y siguiendo el ejemplo de Dios, leemos lo que dice el libro de Proverbios, cuando en el capítulo 31, versículo 10, Dios hablando, y quiero que salga así grande en pantalla, producción, pero bien grande en toda la pantalla, porque la mujer se merece que nosotros evoquemos esto. Capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. No dice sobrepasa un poquito o es equivalente. No. Sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y más adelante, en los versículos 30 a 31, una parte de esos ya lo leímos, Proverbios 31. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, para aquellas que hicieron de los dotes y cualidades de la hermosura y de la gracia, la hicieron comidilla de cosas feas. Y ya lo comentamos hace un momento a propósito de la comisionada amiga de los narcos. Pero en cambio Dios destaca que la mujer que teme, la mujer que obedece, la mujer que vive conforme lo que Jehová Dios, nuestro Dios, manda, esa será alabada. Y si de alguna manera tenemos que poner un nombre de tantos miles de nombres que en nuestra patria sacan el lugar de la mujer en lugar de privilegio, digámoslo uno que hoy por hoy en el Ecuador muestra cómo tiene que hacerse las cosas. Diana Salazar, fiscal general del Estado. Muy bien, yo sé que usted se está jugando la vida, y no solo la suya, la vida de sus hijos, la vida de su familia. Yo sé que usted tendrá que andar ya, cuando deje de ser fiscal,
Tendrá que andar con un entorno de seguridad o tendrá que irse del país a un país seguro, porque no se la perdonarán jamás muchos de los que hoy son afectados por su valentía de indagar la verdad y de procurar que se haga justicia. Y si en ese camino hay inocentes, yo estoy seguro que como usted ya lo ha hecho, dirá, esta gente no tengo por qué acusarla, pero esta sí. Señores jueces, aquí está el caso. La valentía de Diana Salazar, una mujer afro, es decir, de la etnia que históricamente tiene que ser considerada como la que se queda atrás, no, se superó. Le acusaron de haber falsificado su tesis. La Universidad Central en pleno, con su rector a la cabeza, hicieron un análisis y desmintieron a los acusadores falsos. Esa tesis no fue copiada, a mucha honra. Por el Día de la Mujer, el homenaje a todas las que hemos mencionado y las que no hemos podido mencionar. Gracias, aunque sea unos días tarde, pero gracias por hacer en nuestras vidas la diferencia. Y no puedo dejar de decir, evocando el recuerdo de mi madre. Gracias por haber hecho la diferencia. Tenemos más noticias, tenemos más información. Vean ustedes, uno de los temas más escabrosos que ha pasado últimamente, el ámbito interno y la noticia desde el exterior, cortesía de Ecuavisa, el incidente de la Embajada de México. Escrito, la canciller reiteró que no considera lícita la concesión de un asilo a Glass, quien lo solicitó tras refugiarse en esa embajada el 18 de diciembre, horas después de que el comandante de policía ordenara su traslado para una diligencia judicial. Sobre esto también se pronunció México. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto es una persecución política a Jorge Glass, qué tanto es realmente un problema legal y de corrupción. Dos expertos en temas diplomáticos consideran como un error al pedido de Ecuador. Esto rompe todas las normas de la convivencia entre los estados. Hay unos estatutos, a eso han faltado. Es una ofensa sin nombre contra México. Siempre se mantienen conversaciones informales, reservadas si usted quiere, pero nunca se pone por escrito una cosa así. Eso es algo absolutamente irracional. Creen que Ecuador debió esperar que México resuelva si concede el asilo o no a Glass. Mientras esté en el local, esa persona es respetada, sagrada para el derecho internacional, aunque el señor Glass no merezca el respeto de nadie, pero sí en la embajada. La Cancillería de Ecuador no ha emitido un nuevo pronunciamiento. Su titular acompaña al presidente Daniel Noboa en su gira en Estados Unidos y Canadá. Creo que el área internacional, y no lo digo solamente yo, ya estoy escuchando en otros analistas a nivel del país. Creo que el área internacional es uno de los temas en donde el señor presidente de la República va a tener que tener mucho más cuidado y saber escuchar el consejo, no de aquellos que están muy cerca, porque los que están cerca, y no lo digo por el presidente y su gobierno, lo digo en general, porque en general cuando alguien está en la presidencia, pululan los que sí, señor presidente, usted tiene toda la razón, presidente, nadie sabe más que usted, por supuesto, presidente. Los adulones asoman, pero a millares a surgir, como moscas. En cambio, los que, como en el caso de estos dos ex embajadores, y uno de ellos, el doctor Francisco Carrión, querido y cordial amigo, es más, querido y ex compañero de misión en Europa, porque fuimos diplomáticos juntos con Francisco y aprendí tantísimo de él luego canciller de la República, coincidentemente su servidor en la época, ministro en el área de las telecomunicaciones. Francisco dice una gran verdad. Ese tipo de cosas se manejan con muchísima más inteligencia. Y el embajador Gándara también lo dice. Aunque el señor que se refugió merezca cualquier criterio, pero la institución del asilo es sagrada. Señor presidente, este es un tema, el área internacional en donde habrá que poner asesores, expertos, embajadores de carrera, es decir, diplomáticos bien formados y bien forjados, porque no pueden cometerse un cuarto error. Y yo digo un cuarto porque el primero, para mí, fue tomar a la vicepresidenta
y mandarla en condición casi de refugiada a Israel. Nombrada embajadora, sí, pero a nadie se le escapó el que se la puso por otras razones, no por honrarla, sino por ponerla lejos. Eso tiene que rectificarse. A propósito de que lo que hablamos del Día de la Mujer, queremos poner bien en lugar debido a la mujer en el Ecuador. ¿Por qué no comenzamos con el ejemplo de la vicepresidenta de la República que en lugar de estar supuestamente intentando la paz entre palestinos e israelitas, que no se ha logrado en 2000 años, debería traérsela aquí para que en el área de lo social, en donde entiendo la doctora Verónica Abad tiene competencias y especialidad, pueda hacer un gran trabajo de apoyo al presidente y mandar diplomáticos de carrera a los sitios en donde se necesita muchísima experiencia, como es el caso de la Embajada de Israel. Y el segundo tema, el incidente resuelto afortunadamente rápido del armamento con Rusia, el armamento chatarra que hubo que echar atrás la diplomacia ecuatoriana, porque íbamos a entregar un armamento para que indirectamente vaya a parar en manos de los soldados ucranianos, cuando en el Consejo de Seguridad del Ecuador está como miembro no permanente, pero hoy es miembro del Consejo de Seguridad y debió asegurarse la percepción para todo el mundo de que el Ecuador es neutral. Eso no lo pensaron en su debido momento. Otro error de la diplomacia, y lo digo con mucha ponderación. Hay que rectificar y no caer en 1/4. Sin embargo, y rapidísimo, el tema del asilo, parece que el asilo diplomático, el asilo en las embajadas es un tema de la diplomacia moderna. Parecería que es una institucionalidad, que en el caso del Ecuador el convenio de asilos americano de asilos data de 1956, si mal no recuerdo. Parecería en todo caso que es de siglos muy nuevos, muy recientes. Pero resulta que cuando uno revisa la Biblia, Números capítulo 35, versículos 11 y 12, que aparecen en pantalla, ustedes van a hablar cómo Dios indica y estatuye el sistema de asilo hace casi o más de 4000 años. Números 35, 11, 12. Os señalaréis ciudades de refugio. Ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, o sea, de la justicia que en esa época había ojo por ojo, diente por diente, la familia, etc. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación, es decir, la institucionalidad. Increíble, ¿verdad? El asilo no es un privilegio de la diplomacia y de las convenciones modernas. El asilo, las ciudades de refugio, son el antecedente de donde aparece el derecho que todo ciudadano, más allá de si es inocente o verdaderamente culpable, todo ciudadano tiene de estar en un espacio en donde no le ajusticien de manera inmediata, sino que hay un espacio para que la justicia serena, ecuánime, técnica, debidamente informada, juzgue y emita una resolución. La Biblia es más actual que el periódico y que la Convención Internacional de Asilo que el Ecuador tiene suscrita. La Biblia es la base del vivir ayer, hoy y por los siglos, en muchísimas cosas. Un punto, Ecuavisa, siguiente, juicio ex policías y otro caso sobre la justicia ecuatoriana. Adelante, cortesía de Ecuavisa. Han pasado 20 años y 3 meses sin que haya una sentencia por la desaparición de 2 personas en Guayaquil durante la operación policial en una farmacia de La Alborada. El lunes estaba previsto que se instale el juicio en la Corte Nacional de Justicia, pero uno de los acusados no asistió. Se recupera de una intervención quirúrgica. Hicieron una operación inguinal y si uno está enfermo no puede responder las cosas como quisiera. Uno tiene que estar normal para ir a un juicio. Se ha señalado una nueva fecha, pero verdaderamente es algo tan decepcionada que luego de 20 años yo tengo que seguir escuchando de las estrategias de los procesados para dar largas a esto, y cuando yo venía verdaderamente no con una sed de venganza, pero sí con una sed de justicia.
Esta es la tercera vez que no se instala la audiencia desde junio de 2017, cuando el entonces conjuez Iván Saquicela llamó a juicio a 11 ex policías. Solo 4 serán juzgados por plagio bajo la modalidad de desaparición forzada. Los demás están prófugos. Este caso se inició el 19 de noviembre de 2003, cuando, según la policía, fueron alertados de un asalto en progreso en una farmacia en Guayaquil. Y hubo un enfrentamiento entre policías y 8 civiles que fallecieron. El procedimiento dejó detenidos y luego se supo que 3 desaparecieron. Uno de ellos, Erwin Vivar, apareció en Venezuela en 2016. Fue declarado testigo protegido y dio su testimonio anticipado que servirá como prueba. Según dijo, fueron trasladados a la Policía Judicial de Guayas junto a otros detenidos, luego interrogados bajo torturas físicas y psicológicas y arrojados en el estero Salado. Los policías, según él, les dispararon cuando estaban en el agua y él sobrevivió porque se ocultó tras el cuerpo de Johnny Gómez, uno de los 2 desaparecidos. Gómez fue identificado por su esposa cuando apareció en la portada de un periódico con su rostro tapado. Este caso tiene a policías sentenciados, pero por el asesinato de las 8 personas. Un informe de la Comisión de la Verdad determinó que aquel día hubo ejecución extrajudicial. Ahora falta que la justicia entregue resultados por los desaparecidos. 20 años después del asesinato de esas personas, estas sí verdaderamente desaparecidas, porque logró descubrirse algo cuando uno de los supuestos muertos apareció en Venezuela, varios años después, refugiado, huyendo de la persecución que los asesinos de otras que sí quedaron muertos, los asesinos pudieron haber hecho de él y fue a refugiarse en Venezuela. Este es un tema muy complejo, pero 20 años después todavía no hay justicia. 7 años después de que un juez de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a los implicados en estos asesinatos, todavía siguen los abogados y los avivatos dando largas. 20 años. Eso no se llama justicia, señores. Eso se llama infamia. Esas mujeres, como Dolores Guerra, siguen esperando, como lo dijo, ya no por venganza, simplemente por un sentido de justicia. Hay reformas que tienen que hacerse al Código Orgánico Integral Penal porque los abogados hábiles entre comillas, los abogados sin escrúpulos han tomado como manera de resolver muchos casos el dar largas. No me presento porque me duele la muela, no me presento porque tengo este problema, no me presento porque resulta que ese día tenía otra audiencia, etcétera, etcétera. Hay que hacer reformas para que, al menos una vez, es probable que hay una situación de fuerza mayor para que alguien no se presente. Pero si ya tiene un abogado señalado en juicio, no importa, está el abogado por allí. Y si no se presenta el abogado, hay defensoría pública que puede asumir. Pero la justicia no puede tardar 20 años, como el siguiente caso, vean ustedes, otro caso, cortesía de Coavisa. Con cronograma y por orden alfabético en la ciudad de Guayaquil, el Ministerio del Trabajo procederá a pagar las utilidades que durante 15 años reclamaron los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Tras fallo de la Corte Constitucional, $50 millones fueron depositados en estos días en una cuenta del Ministerio del Trabajo. Y serán 2.608 trabajadores los convocados a cobrar un dinero que lo reclamaron desde las calles y con demandas. Para los trabajadores que aún viven y que se aprestan a cobrar, es un triunfo amargo, porque dicen que esto es apenas una parte de la deuda. Ellos calculaban más de $100 millones por los intereses impagos. Pero en las decisiones de los jueces el cálculo se hizo de distinta forma y lo que se pagará es el capital. Y que el país aprenda de estas lecciones tan difíciles que nos ha dado lo que significa el manejo del sistema judicial. Y yo cierro con algo en este tema, que las bubucelas que fueron utilizadas en las reclamaciones en las calles nunca dejen de ser utilizadas, que sigan siendo el símbolo del reclamo de los derechos, sobre todo ante el sistema judicial. El caso de Cervecería Nacional pasó por juicios, acciones de protección y un bullado escándalo de corrupción por presunto soborno a funcionarios de la Corte Constitucional en el 2011, en el gobierno de Rafael Correa. Se les acusó de recibir un cheque por $1 millón y se implicó al entonces presidente Patricio Pazmiño para lograr un dictamen contra los trabajadores.
El Ministerio del Trabajo convocará también a los familiares de los 228 trabajadores que murieron durante estos años para que reciban el monto previamente establecido por las autoridades. Justicia que tarda, justicia que tarda. 200 y más trabajadores que eran parte del reclamo no podrán cobrar personalmente sus utilidades, sino sus herederos, porque fallecieron. Y mientras a los trabajadores, esas poderosas empresas que se vanaglorian, algunas de ellas indebidamente, y lo digo porque la justicia lo dice, no porque yo opino, porque hay una sentencia de por medio que ordena pagar las utilidades que no se pagaron. Algunas empresas, porque hay buenas en el Ecuador y hay buenos empresarios en el Ecuador y hay gente trabajadora, ya vamos a ver en la siguiente noticia. Algunas empresas remilgan el pago justo a sus trabajadores, el jornal a sus trabajadores. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, Dios hablando: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, a los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y Dios hablando dice: esperaba juicio. Dios hablando a los hombres dice: esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. 20 años por los asesinatos de Fibeca, años, más de 10 años, serían 13 años por el caso de la cervecería. En el segundo al menos se hizo justicia. Pero aquellos que fueron denunciados por coger sobornos en el caso de la cervecería, les premiaron siendo jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que ustedes sepan cómo se manejaban las cosas en el país. Pero el país no es solamente desastre, hay cosas hermosas y quiero que cerremos el programa viendo algo que es espectacular, queridos amigos. Un hombre maravilloso, que si hubiera tenido la oportunidad de estudiar en un colegio completo, en una universidad politécnica, hubiera podido hacer maravillas mejores y tener un título que le avale su trabajo maravilloso. Mi saludo y mi respeto a hombres ecuatorianos como este, que la ciencia, la tecnología extranjera no lo puede hacer. Un ecuatoriano sencillo y humilde, con buen criterio y habilidad, un don que Dios puso en sus manos, sí lo puede hacer. Y con esto nos despedimos hasta la próxima entrega de su programa Actualidad a la Luz de la Biblia. Vean lo que hacen ecuatorianos maravillosos. Hace 3 años Freddy sufrió un accidente de tránsito que lo dejó postrado en su cama. Con el 100% de discapacidad, ahora maneja en autopistas y carreteras su camioneta manual del 2010. Así trabaja en una ferretería transportando materiales. Acelera. Conducir fue posible tras una adaptación en el taller Ortotec, al que llegó por recomendación de otras personas con discapacidad. Aquí conoció a Miguel Trujillo, un hombre en silla de ruedas, que motivado por la necesidad de movilizarse, aprendió a adaptar carros y ahora trabaja en esto. Juntos lo modificaron con un sistema personalizado en 3 días. Y de ahí ya dependió de mi proceso de práctica, que me tomó, yo creería que 1 mes. En cada caso la adaptación es diferente. Para Freddy se diseñó 5 mandos en el volante. Al no mover sus manos ni las piernas, empuja las palancas con la fuerza de sus hombros. Usaron rulimanes y fierros industriales, algunos importados y otros hechos con creatividad en el taller. Todo se fabrica sin certificación y sin control de ningún ente. Lo hacen empíricamente desde hace 15 años. Más del 50% de las piezas las diseñamos, las fabricamos manual o artesanalmente. Este es uno de los talleres más confiables y recomendados por fundaciones de personas con discapacidad. Hasta Miguel han llegado personas preocupadas por fallas en las adaptaciones hechas en otros lugares. Casos en los que usan tuercas de bicicletas, cables de freno muy delgados y alambres que resultan inseguros y pueden causar accidentes. Uno de los retos para las 4.179 mujeres y 13.523 hombres con discapacidad que conducen en el país es no tener sitios certificados y seguros que modifiquen los autos de acuerdo a las necesidades. Televistazo solicitó una entrevista sobre este tema a la Agencia Nacional de Tránsito y al CONADIS. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. En el 2022, 14.934 vehículos fueron importados con carnés de discapacidad y solo el 21% tenía adaptaciones ortopédicas. Los motivos para no comprar los modificados es que no son personalizados. El precio también incide, pues no está dentro del alcance de todos, pese a ser vehículos exonerados.